Bueno, esta feliz e inesperada coincidencia nos alimenta para las tareas previstas en el seminario, nos alimenta en particular para nuestro foro, que invito a Álvaro a concluir, y nos abre la intervención de César, la voz de los campesinos. Álvaro, por favor. No, ya habíamos hablado entonces de la concepción de los acuerdos, pues mucho de lo que oímos, sobre todo lo que dijo, pues lo que está en el comunicado conjunto y que dijo Humberto, me parece que me ahorra unas reflexiones que tenía también. Pero sí quisiera destacar un cuarto elemento de la concepción que tiene el acuerdo y se refiere al tema de agricultura familiar, la agricultura y economía familiar y campesina como un pilar fundamental de la economía rural. Y esto porque durante la construcción de ese acuerdo era claro que reconocíamos que había espacios económicos para el desarrollo de la agricultura familiar bajo principios de eficiencia y competitividad. Hay mucha evidencia en Colombia de los beneficios para el desarrollo local del concepto de economía familiar, que trasciende el de economía campesina, porque economía no son necesariamente, economía familiares, se trata de empresarios también dinámicos, no solamente el concepto campesino a veces que tiene unas connotaciones, pero que trata de mostrar que la agricultura basada en el trabajo de la familia y en la gestión directa del productor, que eso tiene implicaciones en dónde vive la gente, cerca de donde se produce. Y cuando uno vive cerca de donde se produce, los circuitos económicos se entrelazan en el territorio de la producción. No, el acuerdo no tiene ninguna declaración en contra de la agricultura empresarial en gran escala, más bien tiene declaraciones de la necesidad de la complementariedad y de la concurrencia de los dos modelos. Pero lo que sí tiene el acuerdo es que hay un compromiso de que la política pública debe darle prioridad y debe darle énfasis por los beneficios que se derivan del desarrollo de la agricultura familiar. Tiene muchos beneficios y Colombia tiene muchas actividades en las cuales las ventajas comparativas están más cerca de la agricultura familiar que de la agricultura en gran escala. Uno de esos ejemplos es el café, también el cacao. Todas las actividades en general agrícolas que son intensivas en el uso de mano de obra y no por eso son actividades tecnológicamente atrasadas, sino cuando quiera que son intensivas en uso de mano de obra, en utilización de mano de obra, en general tiende a no haber economías de escala. Las economías de escala ocurren cuando son capital intensivas las agriculturas. Estamos hablando, por ejemplo, de los granos básicos. Ahí no hay economías, allí las economías de escala son muy evidentes. Es decir, cuanto más grandes las explotaciones tienden a ser más eficientes, ¿sí? Pero en cambio hay mucha agricultura como de frutas, hortalizas, que son muy dinámicos los mercados y las oportunidades en los mercados internacionales, en donde la pequeña producción en escala familiar y en pequeña, tienen un potencial muy grande, desde luego que plantea desafíos para resolver los temas que se tienen que resolver en escala de manera más eficiente, como son la comercialización, por ejemplo, el acceso a insumos, la provisión de ciertos o la generación de ciertas condiciones, como por ejemplo accesibilidad a mercados, cuando los mercados tienen exigencias de, por ejemplo, sanitarias. Entonces, ahí comienza a ser necesario que la economía familiar se organice y cree condiciones de escala para resolver esos problemas. Pero al fin es un problema de organización, pero el fundamento
de la organización productiva básica de la agricultura familiar está también en el centro de la concepción que tiene el acuerdo. De manera que pudiéramos resumir un poco como que cuáles son los objetivos fundamentales que uno deriva del acuerdo. Algunos los mencionó Humberto de la Calle. Hizo mucho énfasis él en uno de esos objetivos que se derivan de toda la concepción y de los puntos que tiene el acuerdo. Y uno primero es corregir desequilibrios y brechas de bienestar y de acceso a derechos en la población colombiana, rural, urbano y distintos territorios rurales también. Uno segundo es lograr la integración regional, social y política del país a partir del desarrollo integral del campo, de lo que se llama la reforma rural integral. Un poco eso también cambia el lenguaje con el que se trabajaba en el pasado. Estábamos acostumbrados a reforma agraria. Ahora el acuerdo dice reforma rural, porque no se trata solamente de reformar las condiciones relativas a la tierra, sino a todas las condiciones que tienen que ver con la vida en el campo. Por eso es reforma rural integral. Y finalmente, un tercer objetivo que se refiere a lograr la mayor eficiencia, justicia y sostenibilidad del desarrollo rural integral y la protección efectiva de los recursos naturales. Son como tres grandes objetivos. Quisiera terminar con unas reflexiones acerca de las implicaciones que tiene esta concepción del acuerdo y los contenidos del acuerdo para las políticas públicas en el país. Uno primero, que también lo mencionó Humberto de la Calle, voluntad política. Todo esto necesitamos generar las condiciones para reunir la voluntad política en el país que disponga de los recursos necesarios para financiar el esfuerzo de transformación que supone el acuerdo agrario. Hay dudas sobre eso. No es fácil construir el consenso político y social. No basta con el acuerdo. El acuerdo es solo un punto de arrancada, pero no está garantizada, digamos así, la composición de balances de poder que haga que realmente haya un compromiso real con recursos y con reformas institucionales para producir las transformaciones. Aquí juega mucho cuánto la ciudadanía legitima esos acuerdos, cuánta legitimidad social le produce a los acuerdos. Un país dividido alrededor de los acuerdos será un país que genera un escenario de correlaciones políticas muy débil y muy inestable para el cumplimiento de los acuerdos. Va a ser muy difícil corregir, por ejemplo, todo el tema de la estructura de asignación de gasto público. ¿Cuáles las prioridades del gasto público? Ese es un tema grueso de economía política y de poder real. Todos podemos estar, y muchas personas, no, pues qué bien, pero dejemos así. ¿Sí? Qué bien el acuerdo, porque se terminó y creo que eso ya crea una oportunidad. A mí me gusta mucho el énfasis que puso Humberto de la Calle en el concepto de oportunidad, porque lo que tenemos es una oportunidad, no hay una garantía. La garantía se va a derivar de cuánta legitimidad deviene de los ciudadanos para fortalecer la posición política del cumplimiento de los acuerdos en el país. Pero no solo por eso también, sino porque de esa legitimidad va a generar también la legitimidad con la cual la comunidad internacional puede convertirse en un factor de apoyo y de imponerle costos políticos al incumplimiento de los acuerdos. Pero no va a ser la comunidad internacional
capaz de intervenir con legitimidad si la mitad del país dice no a los acuerdos. Es tan legítimo el sí como el no, si no es suficientemente amplio el respaldo ciudadano a los acuerdos. Por eso es una oportunidad. Pero no solamente el problema se resuelve con recursos, porque sí vamos a necesitar recursos, pero si no modificamos la estructura institucional, la arquitectura institucional, las reglas del juego, cómo se definen las cosas. Un ejemplo, la relación de poder, de decisión entre el nivel local, el nivel departamental y el nivel nacional, poco vamos a avanzar en eso. Sergio Jaramillo ha hablado de paz territorial como un proceso de construcción de abajo arriba que supone un nuevo equilibrio de relación de poder entre el nivel central, el nivel nacional, el nivel departamental, digamos, y municipal, y todo esto en medio de espacio de participación comunitaria en los procesos de planeación, ejecución y formación de política pública, definición sobre prioridades y asignación de gasto público. Se necesita eso. Esos son, a mi modo de ver, al menos dos de los grandes desafíos, condiciones de una nueva configuración de balance de poder y también el tema de las transformaciones en la arquitectura institucional, las reglas del juego. Con lo que tenemos hoy de Ministerio de Agricultura e instituciones rurales, no vamos a ninguna parte. Gracias, muy amable. Aló. Bueno, buenas tardes. Voy a hablar realmente muy poquito porque estoy muy contento. Voy a hacer unos anuncios. Ha dicho el profesor Vladimir que anuncie que vamos a ir a celebrar la casa de citas. Cuadras. Si no cabemos en casa de citas, al lado está el café de la reserva. El café nuestro de la zona de reserva campesina está al lado, si no cabemos todos ahí. Carrera tercera, número 1258. Ya ahí están nuestros compañeros de ANSOR, de la Asociación Nacional de Reserva Campesina, celebrando en este momento. Me dicen que el Parque de los Hippies está lleno con miles de personas en este momento en el norte de Bogotá. ¿Sí me escuchan? Bien, tengo que decir que por primera vez me emocionó más el discurso de Humberto de la Calle que el de las FARC. Los dos discursos son un mensaje contundente a los escépticos, a los apocalípticos y a los que aún pretenden dividirnos en el tema de la paz. Es un mensaje contundente. Las FARC cumplieron. Las FARC dijeron que iban a dejar las armas y lo van a hacer. Con el acuerdo de hoy, el movimiento campesino más grande, armado que haya tenido Colombia, pasa a otro ciclo. Y eso es muy importante. Están pasando cosas. Yo sé que hay mucho escepticismo sobre el cumplimiento por parte del gobierno. Las FARC cumplieron y ahora el gobierno deberá cumplir, pero el cumplimiento dependerá de nosotros. Yo acabo de venir de una reunión de la oficina de ANSOR que queda aquí en la 19 con cuarta y por primera vez en nuestra oficina estuvieron 2 generales de la República y un teniente coronel. El general Jerez, que así se llama, que entre otras cosas dice que es primo mío, estuvo urdiendo su árbol genealógico y su familia es de la misma vereda de conservadores de Curos en Piedecuesta, Santander. Lo más probable es que seamos primos, porque casi el 100% de los Jerez tienen origen en esa vereda. Él hizo hoy un anuncio importante, Juan Manuel y Darío. Dijo: el Ejército de Colombia no se opone a las zonas de reserva campesina.
No sé si... No sé si al contar esto estoy quemándole la carrera al general Jerez. Por ahora no lo divulguen. El viernes sostuvimos una reunión con el viceministro de Defensa Aníbal Fernández de Soto, que son de los Fernández de Soto de toda la vida, ¿no? Ospina, Ospina, como decía Alfredo Plano, de esas familias. Y él hizo un compromiso con nosotros de suspender las erradicaciones donde hiciéramos acuerdos de sustitución de cultivos, empezando por dos experiencias, una en el Parque Tinigua, en la Macarena, allá en la Macarena, donde surgieron las zonas de reserva campesina, y en San José del Fragua. Y se comprometió a implementar un protocolo concertado de verificación sobre los acuerdos que ya están firmados en actas. Este hecho también es sin precedentes. Lamentablemente, pues ese anuncio de Aníbal Fernández tiene un correlato que es muy negativo, que es que el Ministerio de Defensa produjo una resolución de abril de este año, la 3080, que establece un plan integral de erradicación. A 5 años, Balcázar debe conocer el texto, ¿cierto? Usted es especialista en esos temas también. Ese plan va a costar 430 millones de dólares. Por eso es que tenemos ahora al ejército erradicando por todas partes. Pero también tenemos como un logro de ANSOR, de nuestras organizaciones, 400 veredas con comités cocaleros constituidos que están enfrentando la erradicación. La estrategia de la erradicación es un fracaso, no solo porque multiplica los cultivos, sino porque la estamos enfrentando en todo el país. El lunes a las 8 de la mañana tuvimos un debate con Amílcar Acosta en la Universidad de los Andes ante 40 gerentes. Producto del debate, el señor Amílcar Acosta, que ahora es director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, invitó al señor Patrick Colgan, que fue el responsable del Fondo de Inversiones para la implementación de los acuerdos de paz en Irlanda del Norte. El señor Colgan hablará el día viernes ante todos los gobernadores del país explicando ese modelo de implementación de acuerdos. Un modelo que inició a mediados de los 90, que culmina en el 2020, que tuvo 4 fases, que implementó 24.000 proyectos y ejecutó 2.500 millones de euros con una transparencia casi del 100%, con un modelo institucional de implementación. Están pasando cosas, yo no sé si Amílcar Acosta es buen político o mal político, pero está jugado también. Es politécnico. Es politécnico, es politécnico, sí. Nosotros como Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina venimos, profesor Darío lo sabe, ya trabajando en la implementación. Estamos construyendo la estructura a nivel nacional que tiene como base precisamente los comités cocaleros, que va a ser la interlocutora de las FARC y el gobierno para la implementación de los acuerdos en materia de sustitución. Estamos también, a partir de la asamblea de ANSOR, que culminó hace una semana en la vereda Chapinero, en la zona rural de Neiva, con una fase de aprestamientos muy importantes para ejecutar el punto 1 también. Pero tenemos un problema,
y pienso que por eso también fue el discurso de Humberto de la Calle fue muy bueno, porque fue muy condescendiente con el enemigo de clase, ¿cierto? Fue emocionante escucharlo hablar de las FARC y reconocer a las FARC. Pero hay un problema en la implementación y es que el gobierno, señor Balcázar, Juan Manuel, Cecilia, funcionarios del gobierno como Rafael Pardo, como Sergio Jaramillo, insisten al día de hoy en que nosotros somos intermediarios. Imagínense el tamaño de la cuestión. Las zonas de reserva campesina como intermediarias. Y la pregunta es ¿qué ese discurso sobre los intermediarios busca? Pretender más de lo mismo, la invisibilización de los de abajo, de los que deben ser los protagonistas de la ejecución y de la implementación de los acuerdos, tal vez eso sería fatal, ¿sí? Cuando uno mira la resolución 3080 del Ministerio de Defensa, cuando uno mira la ley de CIDRES, cuando uno escucha esos discursos, uno piensa que posiblemente en el gobierno estén pensando en el incumplimiento de los acuerdos de La Habana, y eso sería fatal, eso sería terriblemente fatal. Pero como lo dijo Humberto de la Calle, estamos ante una gran oportunidad que implica una fase de transición en Colombia. Ustedes no se imaginan el descanso yo escuchando eso. Eso quiere decir que cesa la persecución de casi 20 años contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Cesa la persecución contra todas las organizaciones de ANSOR. Yo tengo innumerables investigaciones preliminares en la Fiscalía, todas basadas en informes de inteligencia del Ejército. La última sobre narcotráfico. Imagínense, ¿en qué íbamos? ¿Sí? Yo, un narcotraficante. Entonces, el descanso es enorme. Nosotros estamos jugados por la paz. El mensaje contundente al ELN, el mensaje contundente al Congreso de los Pueblos, a las organizaciones étnicas que siguen en el cuestionamiento de lo logrado. Pienso que debemos ser autocríticos en este momento. Nosotros podemos perder el plebiscito. Pienso que estamos haciendo una pedagogía errónea, una pedagogía dirigida hacia los que vamos a votar sí. No está en juego, el sí y el no, no es el juego entre el gobierno y la FARC y Uribe. El sí y el no es el juego entre la oscuridad y la iluminación, entre la verdad y la mentira, entre la tranquilidad y el miedo, entre la corrupción y la transparencia, entre la vida y la muerte. Debemos hacer campaña y pedagogía con todos y con todas las fuerzas, una pedagogía abierta hacia los que no entienden, hacia los que están manipulados por ese discurso del miedo y el terror. Sería fatal si perdiéramos el plebiscito. Juan Manuel dice que el no tiene todo ese respaldo y es posible. Y tal vez el gobierno esté pensando en hacer campaña como hace las campañas electorales, es muy probable, ¿cierto? Pero aquí lo que está abierta es la posibilidad de que iniciemos la transición política de este país que implican estos acuerdos con sinceridad, con verdad, con autocrítica. Si nosotros seguimos divididos ante la paz, vamos a perder. Si nosotros seguimos pensando que restar suma, vamos a seguir estando equivocados.
Nosotros, la izquierda colombiana, viene en un proceso de sustracción continuada. Y este es el momento precisamente para volver a crecer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, a nuestros invitados, a todos y cada uno de ustedes que han hecho posible vivir este extrañísimo foro. No le vamos a dar espacio a las preguntas, tenemos todavía un par de días para agarrar a nuestros invitados y acosarlos a preguntas. Muchísimas gracias.